Bueno, shalom para todos aquellos que se conectan en este hermoso tiempo donde seguimos aprendiendo de las tiernas instrucciones de nuestro Eterno. Seguimos aprendiendo de nuestro amado Timoteo y sabemos que para todos aquellos que son nuevos o que nos ven por primera vez, que sean parte de esta hermosa familia, la comunidad Llama de Fuego para las Naciones. Y bueno, estamos aquí en la sede de Paipa, muy contentos de que cada día el Padre esté orando en nuestra vida para acercarnos, para tocar su corazón y para servir. Chava Shalom para todos. Bueno, entonces vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 15 hacia adelante. Y como les veníamos hablando y diciendo, es un gran ejemplo de todos aquellos que anhelan servicio, ¿sí? En cualquier área de nuestro cuerpo, de nuestro Mashiach, siempre debemos tener un corazón moldeable para nuestro amo. Si tú anhelas servirle al Padre, si tú quieres ser un obrero de nuestro Eterno, dígale que está al lado tuyo, es necesario pagar un precio. Es necesario morir. Es necesario morir y es necesario seguir muriendo. Y lo más importante, que en ese momento que estamos caminando, convertirnos confiables para nuestro amo. Y si yo les pregunto, ¿eso es de un día para otro? No, eso se conlleva de tiempo, de sacrificio, de cada día morir y de que nuestro carácter se pueda ser moldeado para poder agradar a nuestro Eterno. Entonces vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 15 hacia adelante. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Yahweh y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad, afirman que la resurrección de los muertos ya ocurrió, y de esa manera desviaron la emuná de algunas personas. Sin embargo, la verdad de Yahweh se mantiene firme como una piedra de cimiento, como la siguiente descripción. El Señor conoce a los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor, al Adón, deben apartarse de la maldad. Primer punto donde dice, el versículo 15 dice, esfuérzate. Tienes que estar al lado tuyo. Esfuérzate hasta el final. ¿Cierto? ¿Para qué? Para ser aprobado por nuestro Yahweh. O sea que siempre lo he repetido, que eso es como una línea muy delgada que nosotros tenemos en nuestra vida. Que tanto sacrificio, que tanto punto de proceso en nuestra vida, de desierto, de proceso, donde lo hemos conocido, donde el Padre aviva en nuestra vida y en nuestro corazón, se puede perder ¿qué? En un momento, en un segundo, milésimas. Por eso el Padre dice, esfuérzate, Hazar, esfuérzate, en todo tiempo, en toda decisión, en todo momento. Donde mi carácter está formado bajo la cobertura de Yahweh y la presencia de Yahweh. En todas las áreas. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando en todas las áreas de nuestra vida. Que circunstancias, motivos o decisiones nunca nos permita alejarnos de la presencia de Eterno. ¿Por qué? Porque la línea es algo muy ¿qué? Muy delgada. Entonces, Pablo nos lleva al punto de decir, hey, esfuérzate si tú quieres ser un hijo del Eterno. Esfuérzate si tú quieres servirle al Eterno. Porque algo que uno no se puede equivocar es en el matrimonio y en ¿qué? Y en el llamado. Cuando el Padre te llama y te escoge, Él sabe que es capaz, de que tú vas a ser capaz, de que tú vas a resistir, de que tú vas a avanzar, de que tú vas a tener un corazón moldeable y humilde. Pero eso también se cuida del punto de nosotros. Si yo tengo un corazón moldeable, si yo permito que la presencia de mi Abba esté en mí, yo voy a estar en avance y en avance. Pero si yo no muero, si yo no me esfuerzo,
Entonces van a haber siempre choques. ¿Cuáles son los choques? Donde yo no me he muerto al sistema, a mis debilidades, a mi carne, y nos cuesta avanzar con el Eterno. Y va a llegar un momento que te vas a estancar, y lo que hablaba mi esposa esta mañana, va a llegar un momento que si tú no te esfuerzas, tú te estallas. Pero el Padre siempre te dice, ella esfuérzate. Se lo dijo a la mayoría de los siervos. La mayoría, esfuérzate, sé valiente. En algún momento se lo dijo. Entonces, para ser aprobado. Y ese versículo de conciso vamos a desprender prácticamente todo, porque ese versículo habla de todo de ahí para abajo, porque sabemos que si nos esforzamos y somos valientes, vamos a presentarnos delante de Yahweh para recibir su aprobación. Su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Cuando hablamos en la, si quiere, ¿quién tiene la Valera? Lee el versículo el 15. Procura con diligencia presentarte a Yahweh aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando hablamos de esforzarnos, también hablamos de diligencia. Pablo tuvo que exhortar con frecuencia a Timoteo. ¿Cuántas veces el Padre te ha llamado a ti? Ey, esfuérzate. Ey, no te canses. Ey, despierta. Ey, avanza. No te confíes. ¿Cierto? ¿Cuántas veces el Padre nos ha dicho a cada uno de nosotros? ¿Y cuántas veces hemos obedecido? No me contesten, solamente mediten tú con el Padre. Entonces, Pablo le decía, hey, sé valiente, hey, actúa, hey, pon en práctica, hey, muere, hey, avanza. Entonces el Padre siempre nos va a llevar y nos va a recordar. Pablo alentó a trabajar que le decía, esto es para valientes, esto es duro, pero hay que resistir, hay que servir al Eterno en todo tiempo. Pero ¿qué es ser una persona diligente? Dice que es una persona presto, ligero para la obra, que tiene la disposición siempre, el interés de hacer las cosas. Por lo general este término se aplica siempre en lo que es sentirse uno útil para cualquier cosa. Y es lo opuesto de la indolencia y la ociosidad. Entonces, una persona que no tiene disciplina, una persona que no busca, una persona que le cuesta hacer las cosas en el espíritu, va a llegar un momento de estancamiento en su vida. Cuando a ti no te nace, cuando tu intención no es hacer la voluntad del Eterno perfecta, va a comenzar como alejarse poco a poco. Pero otra vez me toca. Ay, es que me toca. No, a nosotros no nos toca, sino es un privilegio servir a nuestro amo. Entonces, a los creyentes se les aconseja diariamente como el Padre, llevándole al punto de recordar qué fue lo que el Padre dijo en la vida de cada uno de nosotros. O yo les pregunto a su corazón, ¿tú por qué le sirves al Eterno? ¿Porque te toca o por gratitud a Él? ¿Sí? Del por qué inició todas las cosas de servir al Eterno. De por qué te nació y hubo una intención de servicio al Padre. De por qué me nació en algún momento seguir al Padre. O alguien está aquí bajo la fuerza de otro hombre, o porque realmente lo trajeron aquí a las malas. No, sino yo estoy aquí porque yo anhelo seguir los pasos de nuestro amado Yeshua. Y que suba como olor fragante cada una de las cosas que yo estoy haciendo. Entonces, anhelamos que cada creyente aprenda a escuchar la voz de Yahweh y que anhele siempre estar sujeto a la mano de Él. Y vemos que muchas personas inician en el espíritu, pero muchas terminan ¿en qué? En la carne. Porque se les olvidó un principio que fue gratitud en el momento donde Él me sacó a mí. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un encuentro muy especial con mi amo. Y si yo estoy sirviendo, primero es por gratitud a Él. Yo no espero nada, ningún canje. ¿Sí? Yo no espero, yo lo hago, bueno,
el padre, ¿qué me va a dar a mí? O espero algo a cambio. No, yo lo hago por gratitud. Pero eso se necesita de fortaleza y de que cada día mi vida esté andando en integridad para Él. Entonces, pero si yo no tengo disciplina, si hay pereza, hay ociosidad en mi vida espiritualmente, pues absolutamente pues no va a pasar nada, sino va a venir un adormecimiento espiritual en nuestra vida y en nuestro corazón. Deseamos que cada uno de nosotros o cada uno de ustedes lo haga con diligencia, a fin de tener una plena seguridad de esperanza hasta el fin. ¿Hasta cuándo tenemos que esforzarnos? Hasta el fin. Hasta cuando el Padre venga por su pueblo, o hasta que cada uno de nosotros se nos cierre nuestros ojos y nos toque la trompeta. Pero cada uno no se haga insolentes, sino que cada día seamos imitadores de nuestro amado Yeshua, en mediante de nuestra fe, con paciencia, con esmero, y de que cada día de nosotros, a cada tiempo, el Padre comience a cumplir las promesas que Él nos ha dado en la vida de cada uno de nosotros. Vayamos por un momento a Hebreos 6. El que lo tenga que me lo lea, por favor. Hebreos 6, versículo 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea que tenemos que ser imitadores, de cada día esforzarnos, de hacer lo bueno de nuestro Abba. Dice ahí, imitadores de cada momento, de ser fuertes hasta el final. Ahora, ser aprobado, cuando nos esforzamos, ¿qué significa ser un aprobado? Y dice que es cuando nosotros llegamos a la meta, y así mismo Pablo decía, es la meta de Timoteo, que no presentes a sí mismo ser aprobado por las personas, sino ser aprobado por Yahweh. ¿Y qué es ser un aprobado por Yahweh? Porque nosotros podemos hablar muy bonito, nosotros podemos expresarnos muy bien, ser muy elocuentes al hablar, podemos hasta caerle muy bien y hallar gracia en muchas personas. Y diga, ay, tan chévere, es que su merced, me encanta cómo enseña, me encanta, pero ¿somos aprobados por Yahweh? Somos aprobados por muchas gentes, ¿cierto? Aprobados por muchas personas. Pero ¿será que somos aprobados por Yahweh? Aprobados cuando somos como esposo, aprobados si somos como hermanos, aprobados si somos como siervos, aprobados como somos como suegros. Porque cuando hablamos de integridad, envuelve absolutamente todo. Entonces, ¿será que somos aprobados o somos aprobados solamente para la gente? ¿O somos aprobados para allá? Aún en nuestras formas de trabajar, ¿cómo somos nosotros? O sea que nuestro testimonio abarca muchas cosas. Ser siervo no solamente es aquel que conoce la palabra, ser siervo es aquel que la pone por práctica. Entonces, Pablo le decía, hey, esfuérzate, sé luz. Ahora somos luz nosotros. Entonces, ser siervo cada día, y lo vemos hoy en día, y se da un ejemplo que es el que adora bonito, es el que habla bonito, tiene popularidad en muchas cosas, y hoy vemos que en muchas iglesias es así, como el círculo social es tan pequeño, que solamente ellos son, wow, no podemos ir a ellos porque son santos, pero realmente ¿cómo son sus frutos? Entonces, nosotros, si el verdadero Yahweh se ha revelado en nuestra vida y en nuestro corazón, nosotros no somos de popularidad, sino nosotros somos de reino. Cuando nosotros somos de reino, realmente somos siervos confiables para el Eterno. Y asimismo, por nuestra integridad y por nuestro testimonio, damos buenos frutos y somos aprobados por Yahweh. ¿Cómo son nuestros frutos? Pequeñas cosas. ¿Cómo soy como hijo? ¿Cómo soy como esposo? ¿Cómo soy como papá?
cómo soy como trabajador, cómo soy en mi casa, cuál es mi día a día, cómo me comporto, cómo es mi moral delante del Padre, cómo soy cuando nadie me ve. Y tenemos que esforzarnos cuando, cada 8 días cuando venimos y llega Chabá, no, todos los días nos tenemos que esforzar. No solamente cuando llega Chabá nos esforzamos, no, todos los días tenemos que esforzarnos para ser aprobados por Yahweh. O sea que nosotros tenemos derecho de cansarnos, de decir, no, voy a dar unas vacaciones y de pronto cuando venga, no, nosotros no nos podemos dar ese lujo, porque cuando nosotros tomamos la decisión de ser siervos, cuando nosotros tomamos la decisión de ser hijos, comienza la formación y la disciplina. Y es cuando dice, nos acercamos a la luz y todo se comienza a ver a lo que tenemos que cambiar. Y cuando nos tocan las fibras, dice, uy, pero era hasta allá, no sabía que hay que morir acá. Sí, para ser realmente hijos, tenemos que morir a muchas cosas, que aún nosotros necesitamos cambiar para ser confiables. Buscaba y decir que es ser aprobado, es ser fiel, honesto y transparente y confiable, lo que dije hace un momento. Ser aprobado significa que Yahweh nos prueba. ¿Cuántas veces no nos ha probado del Eterno? ¿Cierto? En medio de nuestra familia, en medio de las finanzas, en medio de que tenemos que tomar decisiones difíciles. Es decir, ¿dónde estás puesta tu confianza? Y tú ves todo lo contrario, ¿cierto? Vas a tomar una decisión y todo lo contrario, y muchas veces se te abren muchas puertas mejores, pero todas esas puertas grandes y mejores te alejan de la presencia del Eterno. Y dices, no, prefiero cerrar esa puerta y seguir confiando en el Eterno. Puedo tener una estabilidad, pero sé que si me voy para allá, puedo alejarme de la presencia del Eterno. Mejor sigo confiando en nada. Son pruebas, son dificultades de la vida, de todos los días, afanes que lleva toda la vida. Pero vuelve otra vez, tenemos que ser fuertes y seguir adelante. Es una bendición que nos ayuda a enfrentar dificultades en nuestro diario vivir. Para sí mismo, aceptar la aprobación de nuestro Yahweh es una de las sensaciones más hermosas que pertenece a la vida de nosotros que anhelan seguir la voluntad del Eterno, que es la paz de estar tranquilos y que cada día estamos aceptados por nuestro Abba. Dios nos prueba, nos ama y quiere lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Podemos confiar y recibir su aprobación y que Yahweh nos enseñe con su mano poderosa en nuestra vida y asimismo cada día seguir en paz y en obediencia al Eterno. Que el Padre nos ayude a sostenernos hasta el final. Que nunca nos confiemos por lo que sabemos, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Muchas personas en Éfeso sabían mucha palabra, y decían conocer Torah, pero por un descuido y porque se confiaron, caían en prostitución, caían en adulterio, murmuraban, o se odiaban, hablaban mal, comenzaban a dar sacrificios a Baales, pero nunca permitían que la verdad llegara en su corazón. Dice, aceptados. Ahora, en el conciso B dice, como un obrero que no tiene nada que avergonzarse. Vamos en el versículo 15 aún. Y es cuando, si tú has nacido de nuevo, si realmente el Padre tocó tu corazón y naciste de nuevo, tú no tienes nada de que avergonzar. Tú la tienes clara. Y no vas a sentir vergüenza de lo que tú haces o lo que tú tomaste la decisión de seguir. Pero es vergonzoso cuando realmente el que no ha nacido y es tibio. ¿Y qué dice la palabra? Que o eres caliente o eres frío. Pero si eres tibio, ¿el Padre qué? Entonces, algo que debemos de cuidar en nuestra vida y en nuestro corazón es no sentir vergüenza de lo que tú eres. Háblalo, exprésalo. ¿Quién eres tú? Siente la identidad clara de lo que tú eres. Bueno, muchos dicen, no, pues para ti es más fácil porque tu familia toda ya está en la comunidad. Para mi familia, ellos no entienden muchas cosas, pero
Algo que yo siempre les he enseñado, con el mismo testimonio habla uno muchas cosas. El mismo testimonio tú estás evangelizando en todo momento. Que seas tú un faro en todo lo que tú hagas. Entonces, es vergonzoso hacer el mal o un trabajo que luego es examinado. La palabra nos enseña y nos advierte que el trabajo de cada creyente será examinado. ¿En dónde encontramos esto? En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. El que lo tenga, que lo lea. Con voz de trompeta. Capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mashiach para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que, por lo tanto, tenemos algo, es que en algún momento el Padre vamos a estar delante de Él y nos va a juzgar de todo lo que nosotros adquirimos. ¿Qué pasa? Mientras que nosotros la palabra sea más revelada a nuestra vida, más responsabilidad vamos a tener. Y nosotros no tenemos que avergonzarnos de lo que nosotros somos. Porque si nosotros tenemos una identidad clara, cada día tenemos que esforzarnos para ser ese hombre y esa mujer bien representada. No te avergüences de lo que nosotros hacemos. Es un ejemplo, esto se explica mejor cuando un trabajador que tiene ninguna razón para sentirse avergonzado cuando su trabajo está siendo inspeccionado. Necesitas un policía siempre en tu vida o alguien que esté vigilando para que hagan las cosas bien. Cuando tú tienes la identidad clara en el Mashiach, no necesitas alguien que esté inspeccionando o esté cuidando todos los días. No lo puedo dejar solo porque no confío, va y peca. No, sino que realmente todo lo que está haciendo, lo está haciendo bien delante del Eterno. Que si está solo aquí en Colombia o en otra ciudad, está confiable porque aún en eso su identidad ¿qué? Está clara. Y no tiene de qué avergonzarse. Si la palabra se ha sido revelada en la vida de cada uno de nosotros, es por su infinita misericordia. Pero tú tienes que tener una identidad clara. ¿Qué pasa si tú no tienes una identidad clara en tu vida? Que no vas a interpretar muy bien la palabra y tú no vas a dar a conocer la palabra correctamente. Porque si tú no sabes quién eres, si tú no has nacido, si realmente no sabes quién es en la mano del Eterno, pues no vas a poder explicar bien correctamente la palabra del Eterno. Y ahí dice, y así, y que explique correctamente la palabra de verdad. Si yo me avergüenzo del que me dio la vida, del que me dio la libertad, del que el Padre ha sostenido mi vida, ¿yo qué puedo enseñar correctamente? ¿Tú podrías enseñar algo correctamente? No lo podrías hacer, porque no conoces y no tienes una identidad clara. Aún, cuando van a llegar en algún momento y te van a preguntar algo, por ejemplo, ustedes creen en las fiestas del Levítico y tú las celebras sí, pero no hay que ser tan fanático. No, nosotros creemos en lo que dice la palabra y cumplimos en lo que dice el Eterno y las hacemos. Es un ejemplo, ¿cierto? Cualquier palabra, bueno, ¿y ya, quién es Yahweh para tu vida? Yahweh, no, pues es nuestro creador sí, ya es nuestro creador. No, sino que cada día saber quién es el Padre que sostiene mi vida, quién es el que me trajo libertad a mi vida. Y así mismo, si yo tengo una identidad clara y sé quién soy, yo voy a hablar correctamente la palabra del Eterno. Donde sabemos que todo lo que nosotros hacemos es para agradar su presencia en todo momento, en todo lugar, para que seamos unos buenos representantes. No solo por nuestros conocimientos y por nuestra sabiduría, sino por colocarla en práctica y haber acción y reacción en nosotros. Porque muchos conocen y tienen entendimiento y tienen conocimiento, pero ¿pueden traer restauración a otras vidas? ¿Pueden traer restauración a otras familias? ¿O solo será palabra muerta y solo letra?
que me pueden llevar a una destrucción con el tiempo. Que se usa bien la palabra de verdad. Esto debía ser enfocada. Y Pablo le decía a Timoteo, debes trabajar muy duro para usar muy bien la palabra de verdad. Timoteo, como un fiel pastor que estaba siendo en ese momento formado, debía usar muy bien la palabra del Eterno. Esto quería decir que tenía que saber la palabra de cómo transmitirla con el rúa del Espíritu Santo, para ser entendida a los demás. No era suficiente que Timoteo se supiera algunas historias, versículos de la palabra, o que rociara a los creyentes en sermones e ilustraciones muy bien hechas, sino que daba de ir a restaurar el alma de la persona, de ir a llevarla y a sacarla de la cautividad. O sea, te podrás imaginar la responsabilidad que nosotros tenemos de ir a restaurar familias, de ir a traer libertad al cautivo, de ir a quitar creencias de hombres y llevar al Ruach HaKodesh a su vida. O sea que vemos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, porque el Padre nos está llevando de su presencia a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tienes que ir a enseñar a congregaciones que no tienen una sana doctrina, sino que está fundido de demonios, donde tienes que ir a muchas familias que por muchos años estaban en una congregación pero nunca tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo ni con nuestro amado Yeshua. Para eso nos estamos preparando. Para eso el Padre nos está ungiendo cada día. Para usar la palabra del Eterno como una espada, como lo dice, que corta y penetra hasta lo más profundo del corazón. Para eso tú te estás preparando, para eso nos estamos preparando, para sentirnos útiles en la presencia del Eterno. Pero si tú eres uno que todavía no tiene la identidad y te avergüenzas de nuestro amado Yeshua, te avergüenzas de lo que tú eres, ¿tú crees que el Padre te puede usar? Entonces, el Padre nos está enseñando que tenemos que llenar nuestra vida en testimonio de las características, como nos decía nuestro Abba, para tener una identidad clara en nosotros. ¿Con el fin de qué? De ir a cortar, de penetrar, de ir a herir de doble filo con la palabra y traer libertad a muchos. Entonces, con todo esto, viene el punto de que tenemos que siempre guardar nuestro corazón a donde los hombres. No agradar a los hombres, agradar a nuestro Abba. Tocar el corazón de nuestro Abba, en donde tú quieras que estés. Como muchas veces te pueden decir, tremendo lo que el Padre hace en ti, pero también te pueden, como te elogian, así también pueden muchos odiarte, o ninguno te puede respetar por lo que tú estás hablando. En el punto de respetar, cuando yo hablo, es en el punto de que te cojan, no te puedan soportar por lo que tú tienes, la presencia de mi Abba. Ese es el punto donde voy yo. Entonces, muchos te pueden amar, pero muchos también te pueden odiar por lo que tú tienes y por lo que tú eres en las manos del Eterno. Muchos te pueden aplaudir, pero muchos también comienzan a murmurar de ti, como le pasó a nuestro amado Yeshua. Entonces, tenemos que tener nuestro corazón conforme a nuestro Abba y a nuestro Padre, y eliminar nuestros pecados, todos. Es que cuando realmente nuestro Abba comienza a tocar nuestro corazón, vean, y el Padre nos va a enviar, entre más conocimiento, entre más el Padre nos dé de su presencia, más humildad, más de su presencia, para que el brillo del Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de nosotros. Y esto es de cada día para sí mismo conquistar, porque cuando nosotros el Padre nos da el amor y el discernimiento de muchas familias, eso es amor y misericordia que el Padre te use a ti. Y lo tiene que hacer, pero tú todo tienes que moverte y accionarlo. Todo no te va a llegar, sino tienes que moverte, hablar, decir, comenzar a evangelizar, moverte por el Espíritu Santo, dejarte usar, para que la palabra comience
hacer efecto en nuestra vida. Dice, usarla bien. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Será que hay tantos lugares de congregación, muchos congregan en muchos lugares, ¿será que usan muy bien la palabra hoy en día? Si nos ponemos a mirar, la usan para beneficio propio. Y algo que el Padre anhela es que realmente hay una palabra de verdad. Por eso están levantando personas como nosotros, personas que realmente sepan por su misericordia interpretar la palabra, en qué tiempo estamos, en qué tiempo viene y en cómo guardar el pueblo de Israel. Entonces, otra vez vuelve aquí. ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos como siervos? No te quedes callado, no tengas miedo cuando el Padre hable a tu corazón y te muestre algo. Porque si tú eres un joven, una mujer, un adulto, un hombre de reino, el Padre cada día te va a llevar a eso para hacer algo espiritualmente. Entonces, cuando alguien me dice, eso es solo por la interpretación, es que yo entiendo la palabra así. Es que, si has escuchado a esas personas que dicen, es que usted entiende la Biblia a su manera. Es que yo entiendo la vida a mi manera. Y no es que la entendamos ni a mi manera ni a la suya. No, hay que entender cuál es la voluntad de mi Abba. No es lo que tú pienses o lo que yo piense. ¿Cuál es la voluntad de mi Eterno? ¿Qué es lo que quiere que el Padre haga? ¿Qué es lo que el Padre me está hablando para mi vida? Porque muchas veces, por justificar muchas cosas de mi carne, ¿yo qué hago? Coloco la palabra y la acomodo a mi manera. Entonces, ¿la interpretación vendrá de la carne o del espíritu? La interpretación correcta viene del espíritu, mas la carne siempre la van a manipular y la van a enfocar como para maquillar todo y justificarse. Pero la palabra de vida, la palabra que es una sola, realmente es revelada a los siervos que quieren hacer la verdad. ¿O no has hablado con aquellas personas que han leído, o aún a nosotros nos pasaba anteriormente, que yo leía la palabra, la entendía de una forma, pero no era la forma que yo la entendía, que con el tiempo vine a comprender qué era lo que me enseñaba para mi vida realmente, y una revelación profética de lo que el Padre quería para nosotros, y muchas analogías que eran la sombra de nuestro amado Yeshua y traían a lo que el Padre nos quería enseñar a futuro. Pero muchas veces, ¿qué pasa en muchos lugares? Que comienzan a justificarse por su mismo pecado y comienzan a meter la palabra del Eterno. Pero la palabra es una sola. Una instrucción para todos aquellos que quieren elegir el camino de verdad. Que es un camino estrecho donde tiene que dejar todo el pecado, no tiene que habitar pecado. Por eso siempre vas a sentir ese punto como el aguijón. Si tú no sueltas, si tú no mueres, siempre va a estar ahí. Siempre te va a estar chuzando. Y hay que morir y hay que descansar en la presencia del Eterno. Porque la palabra es solamente una sola. Hay que elegir y hay que tener decisión de cambio. Y no te va a costar nada. Pero si tú no lo dejas, siempre la palabra va a ser como un espejo donde tú la vas a leer y siempre vas a sentir, o van a enseñar y siempre vas a sentir que van a estar hablando y te vas a sentir señalado. Pero cuando tú realmente caminas en obediencia, vas a sentir en paz y en gratitud y va a ser siempre en avance. Entonces, es algo importante, porque la palabra no significa que cualquiera o que cualquier persona pueda decir, yo la coloco con el fines y me justifico con la palabra. No, muéstreme sus frutos, el Padre que ha hecho por medio de la palabra, porque la palabra trae libertad. Y si conoces palabra pero llevas una vida desordenada, entonces el Espíritu no ha llegado a revelarte la palabra. Entonces, a medida que el Padre nos enseña y nos lleva a tener una identidad, a tener una moral en nuestra vida, asimismo yo comienzo a explicar correctamente la palabra. Y asimismo el Padre me va a usar por su misericordia para llevarla a otros. Versículo 16.
Evita conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Versículo 17 al 18. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Así como el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la emuná a algunas personas. Esto se refiere que a cualquier cosa que quite el enfoque del Evangelio o la palabra, la instrucción del Eterno, por palabrerías que pueden profanar, porque son impuras, porque realmente no están en la santidad del Eterno, son vanas. Porque aunque a la gente le gusta escucharlas, no tienen ningún cambio. O sea, que salen ¿qué? Igual y su vida sigue igual. Las opiniones de los hombres, sus enseñanzas, todo lo que hablan, sus historias, libros que aún escriben ellos y que no usan la palabra, son vanas palabrerías y son palabras de hombres, que muchas veces ya no usan la palabra, sino usan sus libros, usan sus enfoques, usan sus pensamientos, pero nunca están basados en la palabra. Si usan 2, 3 citas bíblicas, son muchas. Y el resto ya son libros, hay que leer el libro. Ay, ¿por qué no leemos la palabra? En muchos lugares buscan libros de libros, pero el Padre dejó un manual de él. Y en cada comunidad, si lo podemos hablar, en cada religión, tienen su libro. Y tienen 3, 4, 5 citas bíblicas, pero no profundizan, sino lo acomodan a su manera. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que prepararnos para eso? Leyendo correctamente la palabra. ¿Para qué? Para que no nos pase como le pasó a estas dos personas, que es Himeneo y Fileto. Estas personas, como lo habla en 1 Timoteo 1:20 también, como un hombre de Pablo entregó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. Este es el único lugar donde escuchamos de estas dos personas que habla aquí. ¿Qué dice Pablo de estas dos personas que hablaban del error? Cuando hablan del error es que estaban llevando a las personas a llevarlos a una secta. ¿Podemos nosotros iniciar en el espíritu y caer en la carne? Claro. Porque si nosotros nos alejamos de la presencia del Eterno y creemos que lo podemos hacer solo nosotros, ahí ya estamos fallando. Y ahí es donde el Padre dice, cuídate, no le pase como a estos dos que abandonaron la verdad, o sea, se alejaron de la verdad, de la presencia del Eterno y comenzaron a escuchar palabrería de otros. Y si tú no tienes una identidad clara, tú puedes ser vulnerable de irte y alejarte de la presencia del Eterno y de la verdad. Pero si más tú eres fiel y confiable, tú vas a permanecer en la verdad y vas a seguir. ¿Cómo uno conoce a esos hombres? Por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos. Porque ellos pueden hablar muy bien y pueden envolverte en tus conversaciones y tus palabrerías. Pero tú tienes que estar discerniendo de lo que el Padre le está llenando, si es verdad o es mentira. Porque vamos a estar con muchas personas de mucho conocimiento, pero tú tienes que ir al alma. Yo siempre cuando estoy hablando con una persona de una religión, yo siempre le estoy mirando a los ojos, le estoy diciendo, Padre, dame discernimiento, ¿cuál es la necesidad de esa alma? Cuando el Padre te muestra la necesidad de esa alma y tú le tocas la fibra, en ese momento se desestabiliza y comienza a hablar cosas, palabrerías. Yo solamente te estoy diciendo que tu vida no es como lo que tú me dices. ¿Y qué hace? La persona baja la mirada. Y eso es el Rúa, porque el Rúa es el que te muestra cuál es la condición de cada alma, de cada corazón. Es el Rúa el que realmente
nos enseña a permanecer correctamente. Pero si nosotros no tenemos una identidad clara, nosotros nos podemos desviar muy fácil. Yo tengo que conocer quién soy yo en las manos del Eterno. Tú puedes salir ahorita, te congregaste, pero llegó tu familia y tú te vas con la familia sabiendo que lo que van a hacer está mal y no te agrada al Eterno. ¿Dónde está tu identidad? ¿Quién eres tú entonces? ¿Cuál es la verdad que el Padre te está dando? Carácter, ¿cierto? Identidad. Entonces, imagínate Timoteo a todo lo que tenía que enfrentarse. Él tenía que ser fuerte. Él no tenía que ser vulnerable. Él no tenía que confiarse a sí mismo. Él tenía que estar permaneciendo con la palabra. En intimidad y en oración, cuando lo aprendíamos al principio, hay muchas oraciones. Clamor de clamores, oraciones con un corazón sincero, correctamente. Como decían nuestros grandes y nuestros pastores, esto no se gana en un yupi, sino esto es de permanecer y de confiar cada día. Tú estás pagando un día en que tú te guardas en santidad, estás pagando el precio cada día. Un día de decirle no a las cosas del sistema, estás pagando el precio de servirle al Eterno, de santificarte en integridad. Por eso Pablo le decía, esfuérzate, tú puedes, vuélvete confiable para el Eterno. Entonces ellos comenzaron a hablar cosas, estamos hablando de estas dos personas, que es Himeneo y Fileto, dos personas que no se hablan mucho en la palabra, pero lo que sí sabemos es que han caído en el error, turbación de espíritu. Comenzaban a profanar y hablar cosas según su carne, palabrerías, que desviaron a muchos por la verdad, que se desviaron de la posición correcta, que comenzaron a hablar que la resurrección, ¿qué decían? ¿Que la resurrección qué? ¿Están conmigo? ¿Que la resurrección qué? Ya estaba hecha, ya la habían... Entonces comenzaban a enseñar todo esto, que ya estábamos en el reinado milenario de Yahweh, imagínense. Dice, y que no había ninguna resurrección por venir, y que ya había sucedido todo. O sea, prácticamente que nosotros éramos libres de hacer lo que sea. Entonces, cayeron en el error, en hacer muchas cosas en su carne. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchos escucharon eso y se fueron con ellos. Entonces, que a nosotros no nos pase. Que le pidamos cada día a nuestro Padre que nos ayude a tener firmeza. Porque vamos a encontrar, y si quiere, tú te sientes fuerte en el punto de identidad, en algún momento te puede ocurrir de hablar con una persona que puede tener mucho conocimiento y te puede decir que fue pastor, que fue líder ellos siempre se van a mofar por sus cargos. Es que yo fui líder. Yo tuve 100 jóvenes. ¿Qué pasó? Si la presencia del Eterno estaba contigo, ¿qué pasó? Es que si usted, bueno, ¿qué pasó hoy en día? Entonces, muchos pueden comenzar a engañarnos, muchos pueden venir a mover, pero tú, si estás en la presencia del Eterno, no te puedes dejar. Diga, discernimiento, hay que pedirle mucho discernimiento a mi Abba en este tiempo. Discernimiento de espíritus. Entonces, si algunos se fueron con ellos, si algunos se fueron en esa doctrina falsa, mencionaba Pablo, sobre estos dos hombres engañadores que hablaban de la resurrección que ya se efectuó y que comenzaron a trastornar la fe de muchos, y sabemos que fe significa fidelidad y que significa que nuestra vida es una acción en nuestra vida diaria, y que fueron tomados por el error, o sea que realmente no eran hijos del Eterno, porque se dejaron engañar, y que ese error fue fundamentalmente semejante a las consecuencias que se dirigen en muchas creencias extrañas, que hasta aún han abandonado en seguir a Yeshua y en su perfecta voluntad. En la actualidad, muchos aceptan
y honran maestros que han sido desviados demasiado en la área y otra área por el error de su conocimiento. Muchos dicen, nosotros no seguimos al Eterno, seguimos a mi pastor. Es que lo que dice mi pastor, es que veneran al pastor, al maestro, al líder, pero nunca escuchamos a un Elohim vivo y a un Yahweh. Nosotros seguimos a un Yahweh vivo y a un Dios vivo. Pero tú te pones a hablar, o has escuchado a algunas personas que dicen, es que mi pastor, y es que yo sigo, bueno, ¿y qué dijo el pastor? Muéstrame lo que dice el pastor acá, la palabra. Entonces, nosotros tenemos que ser muy acorde y muy lineal en lo que dice la palabra en nuestra vida. Porque si nosotros somos siervos del Eterno, tiene que estar acá, plasmada la palabra. Pero muchos dicen, es que mi pastor, es que mi líder. No, un momentico. Es lo que dice la palabra, es lo que dice la voluntad de mi amo. Entonces, muchas personas en muchas congregaciones siguen a una persona. Y sí, tiene que haber un hombre que nosotros sigamos los pasos de ese hombre. Pero ese hombre tiene que seguir a Yahweh. Pero cuando le quiten el primer lugar a Yahweh, el corazón puede cambiar y puede uno llegar a trastornarse espiritualmente. Porque en la actualidad siguen muchos a hombres, mas no siguen a Yahweh. Y nosotros tenemos que seguir ¿quién? A Yahweh. Pero muchos, ¿qué pasaría si ese hombre muriera? ¿Qué pasaría si ese hombre se fuera? ¿La congregación se acaba? No. Nuestros pastores, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan a ser fuertes y a entender y a vivir bajo la palabra y la Torah, a ser fuertes para dejar un legado. Porque ellos siempre nos han enseñado que ellos no van a estar toda la vida. Si nos enseñan a dejar un legado fuerte. Ahora, ¿qué pasa con muchas comunidades cuando el pastor muere, la comunidad muere? ¿Y qué pasó con el legado? Entonces, nuestras cabezas nos enseñan que debemos ser fuertes, que debemos conocer a un Dios vivo, que tenemos que ser disciplinados, que tenemos que tener oración, que tenemos que ser testimonio. Pero muchos miran solamente al hombre. Entonces, Timoteo le enseñaba acá otra vez. Pablo le enseñaba a Timoteo, esfuérzate, enseña correctamente la palabra y que no te pase a estos, como estas dos personas que se desviaron. ¿Es una línea muy delgada? Totalmente. Seguimos, versículo 19. Sin embargo, la verdad de Yahweh se mantiene firme como una piedra de cimiento. ¿Como la qué? Una piedra de cimiento. Con la siguiente inscripción: el Señor conoce quién son suyos, y todos los que le pertenezcan a Él, el Señor debe apartarse de la maldad. El Padre conoce quiénes somos nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos la decisión de nuestro Abba, de conocer a nuestro Abba, el Padre comienza a enfocarnos con un fundamento firme. ¿Por medio de quién? De nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pero el fundamento de Yahweh siempre va a ser firme, teniendo este sello. Conoce al Adón, quienes son los suyos. Y aparte de la iniquidad, todo aquel que invoca su nombre, ¿en medio de quién? De nuestro amado Yeshua, de nuestro amado Mashiach. Pablo sonaba como si estuviera bajo un severo ataque y no pudiera hacer frente al crecimiento, a la hora del engaño y a la maldad. Pero aquí dejó claro que tanto a los mismos como a nosotros de él, el reino de Yahweh no puede ser conmovido. A pesar que los hombres como Himeneo y Fileto lanzaron peligrosos ataques contra la comunidad, el mensaje se programó como gangrena e incluso la fe de muchos fue trastornada en el fundamento que era Yahweh, que ha hecho firme. Muchas veces se van a levantar juntamente aún contra nosotros y contra la congregación y van a hacer frente y van a murmurar en todos aquellos que hablan del mal y llevan y mueven emociones a hablar a la casa que habla de verdad. ¿Qué pasaba? Que aún en este tiempo estas personas estaban haciendo frente a Timoteo. Entonces sabemos que el Padre tiene sus escogidos y los tiene que
sellados con una cobertura. Y decía que el sello nos lleva a tener dos partes, que es esas partes en aspecto que es mutuo, yo con el Eterno. Si yo cumplo, el Padre siempre va a cumplir, el Padre siempre va a ser fiel, pero necesita de mi obediencia y de mi santidad para que se cumpla ese sello. Porque el Padre es fiel y justo, ¿cierto? Es un elogio justo. Pero si tú no andas en integridad, si no andas en santidad, ¿el Padre va a cumplir? No, ¿cierto? O sea que sí es necesario que se cumpla, que el Padre guarde, pero siempre tiene que haber eso: integridad, santidad y obediencia. Porque si tú comienzas a profanar, si tú comienzas a hablar, a hacer muchas cosas que no te agradan, ya no vas a hacer de los suyos, sino la maldad te va a corregir y te va a sacar y te va a apartar, como lo dice la palabra. Sin embargo, la verdad de Yahweh se mantiene firme como una piedra y como un cimiento, o sea, la palabra siempre. Y eso lo aprendíamos la última vez. El libro más antiguo es la palabra de la Torá y se ha mantenido por muchos años. Siempre ha sido firme. Depende ahora de ti si tú te mantienes firme juntamente con la palabra. Y si no, va a pasar juntamente lo que hemos hablado de estos dos personajes. Nosotros no siempre sabemos quiénes son los suyos. Los podemos saber de nosotros mismos, como lo dice Romanos 8:6. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Yahweh, pero con otros. No siempre podemos saber si son los suyos. Con el tiempo, dice el Padre, con el tiempo el Padre va moldeando el corazón y va haciendo capaces de ser los suyos y de ser añadidos a la casa, para que asimismo el Padre sea obrando en la vida de cada uno de ellos. Él conoce quiénes son los suyos. O sea, nosotros muchas veces podemos engañar a los hombres. Tú puedes mantener una fachada durante muchos años, pero tú puedes engañar a un Dios vivo y poderoso. Jamás. Pueden pasar los años y puedes engañar a los hombres. Y puedes decir que son de ellos, que nosotros estamos en la casa. Puedes congregarte, puedes estar en las fiestas, pero en algún momento vas a estar delante de mi Yahweh y delante del Eterno. Y el Padre, a él, no va a pasar culpable por inocente. Porque si tú no cambias, si tú no te arrepientes, primero te vas a engañar a ti mismo toda tu vida. Y vas a engañar a muchas personas alrededor, pero al Padre Dios vivo jamás lo podrás engañar. Y cuando estemos delante de Él, ¿qué le podremos decir? En algún momento tendrán muchos hombres hacedores de maldad que usan el púlpito para hacer muchas arrogaciones y maldades. En algún momento les llegará su juicio. Pero es que a él no le pasa nada, y vean, es que a él no le pasa nada, peca, empata y sigue y no le pasa nada. En algún momento estarán en cara a cara delante del Eterno y tendrán que dar cuentas de todo lo que ellos hicieron, de todo lo que hicieron. Pero volvemos al principio. Si nosotros anhelamos ser siervos, como unos grandes Timoteos, tenemos que esforzarnos de hacer lo bueno delante de mí, ¿no? Porque el Padre conoce quiénes somos cada uno de nosotros. Dios es un Dios, verdad, que conoce quiénes son los suyos. Él le ama a todos aquellos que dejan el pecado atrás y que cambian su vida por integridad, por amor a Él. Algunos pueden decir, Señor, Señor, yo conocí, como dice la palabra, pero alejaos de mí. ¿Qué dice? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Porque nunca renunciaron a su iniquidad. Si alguno no tiene deseo de las acciones para dejar las iniquidades y de ser justo, pregúntese por un momento: ¿he estado realmente en un encuentro con nuestro amado Yeshua? Hemos vivido engañados por mucho tiempo. El fundamento verdadero es aquel que me cambia, aquel que hay un arrepentimiento verdadero, aquel que comienza mi enfoque a cambiar, aunque sea difícil. El Padre comienza a enfocarme
para un servicio verdadero. Así que Yahweh es el fundamento firme en nuestra vida, juntamente con nuestro amado Yeshua, con la palabra, para que realmente me enfoque para hacer su voluntad y servicio a Él. Si el Padre comienza realmente a ver un cambio en nuestra vida, con el tiempo el Padre nos va a enfocar a lo que fuimos enviados con el propósito que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros. Pero todo depende ¿de qué? De nosotros mismos. Y aquí comienza lo más hermoso, que es vivir usándonos y dejándonos usar por nuestro lado, por nuestro Padre. En estos versículos anteriores que vimos, nos habló de esfuérzarnos, ¿cierto? De esforzarnos, de tener identidad como pueblo, como hijo, ¿cierto? Nos habló de que si nosotros tenemos una moral y estamos haciendo las cosas correctamente como el Padre nos enseñó, porque primero dio una formación para nuestra vida, voy a tener la autoridad de enseñar la palabra correctamente. Nos enseña que nosotros no debemos seguir las costumbres de hombres ni pensamientos de hombres, sino seguir a los hombres íntegros que me llevan a un canal de conectarme juntamente con mi Abba. Y llegamos a un punto donde dice el Padre en 2 Timoteo capítulo 2, del versículo 20 y 21, donde dice: en una casa de rico algunos utensilios son de oro y de plata y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si tú te mantienes puro, ¿qué dice? Serás un utensilio ¿qué? Especial para un uso ¿qué? Honorable. Tu vida será limpiada y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Ahora te pregunto, ¿qué clase de utensilio eres en esta hermosa casa que es del Padre? Porque dice que es una casa de rico, dice ahí, una casa grande, ¿cierto? No solamente hay utensilios de oro ni de plata, sino también de madera y de barro. Pablo solo usó esta imagen en el punto de una edificación grande, un fundamento de Dios firme, una casa grandísima, una casa de nuestro amado Yeshua, donde hay variedad de muchos utensilios. Cuando hablamos de utensilios estamos hablando de tazones, platos, vasos y otras cosas más que vemos en un lugar donde necesitamos servir algo. Tú eres un vaso de honra. Cuando miramos un recipiente nos llena, ¿cierto? Y somos llenos que le vamos a dar a otras personas. A medida que tú te comportes, te esfuerces, tengas identidad, hables correctamente la palabra de nuestro Abba, se vean los frutos en tu vida, se vean cambios, así mismo el Padre te va a comenzar ¿a qué? A usar. A medida que tú estás pagando el precio, el sacrificio, en obediencia y en santidad, así mismo tú serás la clase de utensilio que el Padre. Y hoy hablaba mi esposa algo muy bonito y eso es el mismo Padre. El Padre se encarga de colocar lo que tú has pagado el precio. Pero a veces, ¿qué pasa? Muchas personas que nosotros nos enfocamos, yo soy de plata, pero él es de oro. Yo soy de madera, pero él es de plata. Yo soy de barro porque él es de oro. No cuestiones, solamente eres tú con nuestro Abba, eres tú con nuestro Padre. Haz lo que el Padre te ha colocado, hazlo con el mejor amor, servicio, gratitud en la casa hermosa que el Padre te ha puesto. Sirve al Eterno con los dones, talentos de lo que el Padre te ha dado. Pero si tú te pones a mirar en muchas congregaciones, siempre va a haber un rivalismo. Pero ¿por qué él toca y yo no? ¿Por qué él habla y yo no? Y esta casa, el Padre está guardando eso. El Padre te llamó con algo específico para tu vida. Cree y vete como el Padre te ve a ti y haz el trabajo. Haz el trabajo de lo que el Padre ha hecho en la vida en todo este tiempo. Pero si tú quieres más de la presencia,
paga más el precio. Entre más te dé el Padre, mayor responsabilidad también. Entre que el Padre le dé más de tu presencia y te revele más cosas, mayor responsabilidad para ti. Entonces, a medida de que tu fe, a medida de tu emuná, que tú estás creyendo, así mismo el Padre te va a dar a tu vida. Amén. Amén. Entonces, la Keilah y las comunidades de nuestro Abba es un privilegio estar ahí. Y ahí Pablo nos enseñaba una comunidad, era un lugar grande donde había muchos utensilios. Porque fue planeada, fue diseñada, donde el Padre era el arquitecto y es el arquitecto de esta hermosa casa. Y con el tiempo el Padre ha venido formando personas para hacer esos utensilios, para poder construir, para que tú seas el canal para avivar a otros. Pero habla de oro, de plata, de madera y de barro. ¿Cierto? Y yo quiero que vayamos por un momento, antes de que vayamos a esta hermosa palabra que es Primera de Corintios, para que la tengan ahí, Primera de Corintios 3, 12, 14. Donde el Padre sueña con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, viene la santificación, somos útiles para el Eterno, el Padre nos aparta, el Padre nos consagra, el Padre nos comienza a sacar del sistema de amor. ¿Para qué? Para que seas un utensilio de honra. ¿No es un privilegio servir a mi Abba? ¿No es un privilegio que a medida de que el Padre nos va promoviendo? Pero cuando nosotros nos proveemos, comenzamos que mi mentalidad comienza a ser restaurada. Mi mente comienza a cambiar. Mi mente comienza a ser limpiada. Mi vida comienza a ser restaurada. ¿Para qué? Para yo sentirme útil para su servicio y para sentirme más cerca de mi Abba. Es un privilegio. Nosotros somos privilegiados y yo estaría feliz, porque a medida cuando el Padre usa mi vida para limpiar a otros, qué bendición, ¿no te sientes feliz de eso? Sí es. Que el Padre, aún en medio de lo que en lo poco diga, tú tienes algo diferente, me gustaría lo que tú tienes. Pero si a ti te pasa todo lo contrario, ¿qué es todo lo contrario? Su merced de que está en esa comunidad se volvió amargado. Después de que comenzó a tomar esa decisión, yo lo escucho cada día que se queja. Desde que usted comenzó a ir a esa comunidad, su vida comenzó a cambiar, pero más de ser feliz, andar en tristeza, amargado, triste, llevado, solo problemas. Y el Padre dice que si nosotros somos luz en medio de las tinieblas, nosotros llevamos a aquel que está desanimado y triste. O sea, hacer unos verdaderos utensilios de bendición. ¿Para qué? Para otros. Ese es el punto donde Pablo le decía a Timoteo: tú vas a ser un utensilio de bendición y de honra para otros. Pero tienes que creerlo tú mismo. Mira que está al lado tuyo. Créelo tú mismo. Primero, tienes que verte como Yahweh te ve. Porque si tú no te ves como Yahweh te ve, ¿qué pasa si alguien llega y te dice algo y te mueve, algo muy nada bueno? ¿Seguro que el Padre te está usando? Y tú dudas. ¿Qué clase de utensilio eres? ¿Seguro que tú estás restaurando otras familias? Si alguien te mueve, por eso muchos podrán aplaudirte, pero otros te podrán echar madrazos. Pero tú estás sirviendo a un Dios que vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que realmente trae libertad a otros. Tú solamente eres ¿qué? Un canal de bendición. Eres un instrumento de mi Abba. Eres un siervo de mi Abba. Este aspecto de limpieza está en su mayoría conectado con la autoridad para un servicio y una cercanía de Yahweh. Debería estar feliz cada día cuando realmente el Padre, por misericordia, no se lo olvida, por misericordia, usted sea un instrumento de mi Abba para edificar a otros. Yo creo que eso es algo muy bonito y dejar un legado, ¿no? Dejar un legado a otros. Que donde quiera que el Padre te lleve, sea enviados, sean en este lugar,
sean haciendo un discipulado, nunca olvides que tú eres un instrumento, nada más. Porque cuando su merced se le sube el moño, se le sube el orgullo, ahí eres vulnerable. Porque estás confiando en lo que tú sabes, más no es el Espíritu Santo. Tú no puedes cambiar a nadie, ¿sabías? En tus fuerzas te vas a desgastar toda tu vida. Mira, es el Espíritu Santo que obra y Él hace y el que convence de pecado. O tú le puedes decir muchas veces que no lo hagas, pero en algún momento Él va a sentirse vulnerable y va a caer en pecado. Mas el Espíritu nos enseña, nos corrige y nos recuerda y nos reargulle para no hacerlo. O sea que nosotros somos ¿qué? Instrumentos de nuestro Abba, instrumentos de gloria para otros. Pero el punto es que tú tienes que verte como el Padre te ve, porque eres un instrumento de gloria. Eres un hombre, eres una mujer de reino, para traer ¿qué? Libertad a otros. Pero si han escuchado pastores, líderes, yo lo sané, yo lo liberé. No, si es el Espíritu Santo, es mi Abba. Nosotros solamente somos unos utensilios que el Padre nos usa, ¿por qué? Por misericordia. Nunca debemos pensar que algunos creyentes son mejores que otros, también este punto, o que algunos han pasado al estar en un lugar donde son súper espirituales. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que algunos creyentes están más con un corazón dispuesto para ser usados por Yahweh que otros, porque han limpiado a sí mismos y han comenzado a apartarse más para mi Abba y sentirse más útiles para mi eterno. Estar dispuestos para toda obra. No debemos estar pensando en sentir principalmente de servir en todo momento. No debemos pensar que debemos pasar nuestras prioridades para no servir al Padre en todo momento, sino que el Padre siempre va a hacer como Él quiere en cualquier circunstancia para hacer su obra. Ejemplo, el Padre te puede usar en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la comunidad, en la calle. Tú tienes que estar dispuesto para la obra. No solamente que, como se terminó Shabbat, fuera de servicio hasta el próximo Shabbat. No, tú tienes que estar dispuesto, porque si llega una necesidad y el Padre comienza a tener una necesidad en una familia, tú tienes que estar dispuesto a hacer la obra. O tú le vas a decir, no, nos vemos el sábado en Shabbat y allá hacemos la obra del Padre. No, tú tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad del Eterno en todo momento. Por eso nosotros, cuando el Padre por su misericordia hemos sido llamados y hemos sido siervos, las prioridades comienzan a cambiar, ¿sabían? El sistema, que decía mi esposa algo muy cierto. Nosotros podemos estar cansados del trabajo, pero de hacer la obra jamás. Porque puedes llegar a una consejería a las 10 de la noche y tú qué le vas a decir, no, vuelvo mañana que es que estoy cansado. ¿Saben qué puede pasar en esa noche? Muchas cosas. Ser siervo es un privilegio. Es un privilegio y es una gran responsabilidad. ¿Qué utensilio eres? El de oro está dispuesto en todo momento, ¿cierto? El de plata, el de madera como que se quiebra como muy fácil. Y el de barro, con agüita se desbarata, ¿cierto? ¿Qué clase de siervos somos nosotros? El oro, en unas buenas temperaturas, el oro resiste, ¿cierto? Se deja moldear muy bien y resiste muy altas temperaturas. La plata también. La madera, ¿qué pasa? Espuma. Y el barro, pues ni hablemos. ¿Qué clase de utensilios somos en las manos de nuestro eterno instrumento? Y ahí es donde se nos habla y dice, qué privilegio es servir a nuestro Abba. Que en todo momento debemos estar preparados, ¿para qué? Para toda buena obra. Y el 22, llega aquí, perdón, teníamos 1 Corintios
Capítulo 3, versículo 12 al 14. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, bronce, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, Muy bien. Sí. porque el día la declara, pues por el fuego será Hasta revelada. ahí. ¿Por el fuego qué? Será revelada. O sea que el fuego de nuestro Abba eterno, cuando estamos en ese fuego, sabemos qué clase de qué, de utensilio qué somos. Si tú eres un utensilio de oro, dice, las muchas aguas no podrán apagar ese fuego que tiene por nuestro Abba. Tú puedes pasar por muchos procesos en tu vida, querido hermano, pero si tú amas al Eterno con todo tu corazón, el Padre te va a sostener y no te vas a reventar. Y aún que el Padre nos guarde por pasar procesos difíciles, porque uno no se conoce hasta el momento cuando uno lo tiene al límite, hasta el momento que el Padre te lleva hasta el límite, es cuando salen muchas cosas a flote. Entonces, ¿será que pues el fuego será revelado? Si eres de plata, si eres de piedras preciosas, de madera, de hojarasca. ¿Qué pasa cuando usted le echa hojarasca a un fuego? Esto es en segundos, ¿cierto? Así mismo hablan los utensilios. ¿Y la obra de cada uno cuál será? El fuego que la probará. Si permaneces en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Su recompensa. A medida de tu fe, a medida de que como tú camines delante de mi Abba, así mismo será la recompensa. Así a medida, el Padre por su misericordia te dará más dones, el Padre te revelará más la palabra, a medida de que, de como tú pagues el precio, en obediencia, en santidad y en ser íntegro en muchas cosas. ¿Por qué? Por su infinita misericordia. Amén. Amén. Seguimos. Leamos, ya vamos para la recta final. Que leámonos del 22 hasta el 23. Dice, huye de todo que, y aquí otra vez vuelve a decirle Pablo a Timoteo, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue una vida recta, la fidelidad, el amor, la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Adón con un ¿qué? Con un corazón puro. Y aquí vuelvo y porque dice, te repito, dice acá, no te metas, en discusiones necias y sin sentido que solo lleva ¿a qué? A iniciar pleitos, que inician pleitos. Este es el primer aspecto de la limpieza y de la santificación que Pablo le menciona a Timoteo desde las pasiones juveniles. Describen este tipo de deseos y tentaciones y debilidades que son especialmente provenientes cuando alguien en medio de la adolescencia, de la adultez y aún del tiempo de proceso, y vemos que los placeres ilícitos de la carne, la tentación sexual, el deseo de la vanagloria, a menudo se marca mucho en todos aquellos que realmente tienen debilidades o tienen puertas abiertas. Aquí Pablo le dice a Timoteo, ojo con lo que hablas, ojo con lo que dices, ojo con las puertas que tú abres, porque siempre va a haber una decisión en nuestra vida, en algún momento. Una decisión de abrir el pecado o de el volver al pasado. Cuando tú naces realmente y tienes un nacimiento, tú nunca jamás vas a volver atrás. Jamás. Si nos ponemos a mirar cuáles son las debilidades más fuertes del hombre y de la mujer hoy en día, la tentación sexual, adulterio y fornicación, que nos ponemos a mirar en las congregaciones. Ahora en el sistema, los placeres ilícitos en la carne, el deseo de la fama, por decirlo así, o la vanagloria, totalmente, que se ha visto muy marcada a nivel del sistema y de muchas comunidades.
¿Por qué? Porque no han visto un nacimiento. Si tú te pones a mirar en muchas congregaciones, en muchos lugares, hay mucha caballería de noviazgo. Si hay noviazgo, hay fornicación. Hemos visto hoy en día, donde hacen muchos estudios, donde el punto de la tentación y la debilidad es en la área, el hombre es más asexual, o sea, es muy débil en la área sexual. Y vemos que está muy marcado en la juventud hoy en día. Entonces, aún a los jóvenes, hoy ganarse un joven para el eterno, yo creo que lo puede decir Samuel. Un joven para que esté andando en santidad, 16, 18 años, 14 años, es porque el Padre lo conquistó realmente. Lo amó y lo trajo por misericordia desde muy joven. Tú te pones a hablar con un joven afuera ahorita y está en su tiempo donde nada con el Padre. El Padre ya conoce, el Padre ya sabe cómo conquistar, y si la voluntad de que Él lo lleve, si hay casos, no quiere decir que no, pero si lo ponemos en un porcentaje de un 30-70, más o menos, donde un joven vuelve. Pero que sí vuelve y conoce los pies del Eterno y del Maestro, sí, el Padre hace milagros, y lo hemos visto. Pero ya vemos que ya aún a esa edad ya ha sido procesado y marcado por muchas cosas en su vida. Pero vuelve a conocer del Eterno o conoce el Eterno. Pero ¿cuál es la debilidad de muchas cosas? Asexual, muy sexuales, muy ilícitos a la carne, o de la vanagloria. Viéndolo en los jóvenes, pero tristemente en los adultos vemos Peter Pan. ¿Qué es el Peter Pan? 30, 40 años que se cree como un joven, tristemente en las comunidades. Entonces, a todo esto lo que el Padre quiere que nosotros nos ayude a llegar al alma, al punto donde ellos necesitan la necesidad para que cambien su vida y conozcan a un Dios verdadero. Por eso Pablo le dice: hey, guarda, no te confíes, huye de eso, huye. Si tú conoces cuál es tu debilidad, no, lo que yo siempre digo, no demos papaya. Si tú sabes cuál es tu debilidad, si tu debilidad es murmurar, huye, no prestes oído. Hasta luego, hablamos luego, mijito. Si yo soy débil en el área sexual, huye de eso. Si yo soy débil en guardar resentimiento, en cualquier debilidad, huye, no prestes oído. No permitas que hablen mal de tu hermano cuando realmente está andando en santidad y en obediencia. En todos los factores, Pablo le estaba diciendo en este punto. Entonces, no provoquéis, no intentes soportar la idea y decir, no, yo puedo soportar porque el Padre me hizo libre. No te creas más fuerte. Si tú sabes que fuiste libre de eso, no des papaya. No prestes oído. No des papaya, no te quedes solo. No veas nada que te puede el Padre traer, el enemigo te puede traer una caída. Porque una cosa es cuando me tientan, una cosa es cuando yo lo busco. ¿Cierto? Yo mismo busco. Seguimos. De justicia, 23, 24. Un siervo del Eterno no debe andar peleando, sino debe ser bondadoso con todos, capaces de enseñar y pacientes con todas las personas que difíciles. Incluye con la ternura a los que poseen la verdad, tal vez les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Cuando nosotros comenzamos esa formación de ser limpios, aquí el Padre nos está llevando para qué vamos a ser nosotros útiles. El 25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Que tú no seas un hombre que sea para qué, para pleito. La palabra nunca va a ser para contender.
sino que realmente el Padre nos lleva a tener de mucha sabiduría con el Espíritu Santo, 2 o 3 palabras de sabiduría. Y el Padre te muestra si es para salvación, y con el tiempo el Padre te va mostrando y te va capacitando para realmente que cambie ¿qué? El corazón, la mentalidad, o sea, remueve ¿qué? Los pensamientos, que es en nuestro corazón, ¿cierto? Pero hemos hecho todo lo posible. A veces decimos muchas cosas en nuestra carne, y ahí es donde nosotros tenemos que saber quién me está hablando, mi carne o me está hablando mi espíritu. Las malas relaciones realmente obstaculizan el servicio de Yahweh, y debemos hacer que todo sea posible en arreglar las cosas si queremos ser usados por Yahweh, para que no impidamos absolutamente nada y separemos de la presencia del Eterno. Caminar limpio también significa mantenerse alejado de discusiones dispuestas en nuestra vida, que sean en interés de que nos distraen y que nos alejan de la presencia del Eterno y que nos limitan para obedecer y que seamos usados de nuestro amo. El verdadero siervo no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que sea mansedumbre y que corrija a los demás. Esto nos enseña que cada día debemos, con nuestra forma de hablar, expresarnos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de cada día expresarnos, sea por medio de nuestra Ruach HaKodesh, de ser amables. La grandeza de cada uno y que sea marcado ser verdaderos talmidim de nuestro amado Yeshua, verdaderos siervos de nuestro amado Yeshua. Que con esto nos lleva para que todos aquellos que nos escuchen, aquellos que escuchen, sea palabra verdadera y de libertad a muchos. Nos repite unas características Pablo por medio de esto. Que seamos ¿qué? Que seamos con palabras ternuras, tales como el Padre, cambio aquí mentira. 24. Un siervo del Señor no debe ser, que debe ser andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaces de enseñar y ser pacientes con personas difíciles. Otras características que el Padre nos enseña. Timoteo debe ser sufrido, en el punto de la obra de Yahweh, que a veces nos toman tiempo. Procesos en nuestra vida donde nos lleva a conocer a un Dios viviente, para andar en victoria y aún tener la autoridad de enseñar a otros. Esto no es de prisa, esto es de constancia, de amar, de ser paciente, de conocer solamente a un Dios vivo. Por medio de Timoteo aprendemos que por medio de su mansedumbre corrija aún a los que se oponen, con mansedumbre, con humildad, con amabilidad, que cada uno debemos confrontar, y con el Ruach HaKodesh que nos enseña a tener esa mansedumbre que corrige, esa mansedumbre que entiende, esa mansedumbre que corrige con amor y los instruye. ¿Para qué? Para que lleguen a un arrepentimiento verdadero. Ellos necesitan arrepentirse, ellos necesitan cambiar sus corazones y su mentalidad. No lo puedes hacer en su forma de pensar propia, sino necesita de la presencia del Eterno. Yo les pregunto, con su conocimiento que hoy tienen, si no existiera el Espíritu Santo, ¿ustedes podrían cambiar a otras personas? ¿Las podrían llevar a un arrepentimiento de vida? Claro que no. Es necesario tener el arrepentimiento de nuestra vida, que fluye, que viene, que toma la verdad y que los hace cambiar de mentalidad y los saca de la cautividad. Aquellos que están en oposición en contra de Yahweh, ya sea que sepan o no, ellos también han estado atados por mucho tiempo, pero el Padre por misericordia ha levantado a Timoteos en este tiempo para hacer el trabajo y para sacarlos de esa cautividad que Hasatán nos tiene. Que desaprendan para volver a aprender y tengan una libertad verdadera. Ser cautivo, como lo vivimos cada uno de nosotros, como vivimos engañados de pronto durante mucho tiempo nosotros, muchos allá afuera están que gimen y claman por una libertad como la tenemos nosotros.
Ahora tú te sientes agradecido. No me contesten. ¿Tú te sientes agradecido por ser un instrumento de honra? ¿Tú te sientes agradecido porque el Padre limpió, transformó, liberó, santificó y ahora estamos disponibles para la presencia de mi Abba? Pero aún no podemos sentirnos confiables por lo que el Padre nos ha entregado, sino cada día estar más a la presencia del Eterno, para así ser esos utensilios de honra. Subrayan el versículo desde el 15, Timoteo, en donde estábamos, en el capítulo del subrayero, desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Subrayelo y dile: Padre, haz de mí un verdadero utensilio en mi vida. Haz de mí un hombre verdadero que llene y que sacie la vida de otros hombres por tu presencia, por tu libertad. Haz de mí un hombre que discierna a donde tú me vas a llevar, a lo que tú me vas a mostrar, a las familias, a los jóvenes, que tú me enseñes para que cambien su corazón. El Padre hoy nos está enseñando de que debemos vernos como el Padre nos ve para hacer esos utensilios de honra. Y para poder cambiar otros corazones que se arrepientan. ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Que se arrepientan, que cambien, que busquen al Eterno con todo su corazón. Entonces, esta era una hermosa enseñanza que el Padre colocaba en mi vida para la vida de cada uno de nosotros. Que seamos esos utensilios. Y me traía a memoria porque el Padre, aún desde su temprana edad, el Padre me colocaba esta palabra de Timoteo, para ser aprobados de nuestro Abba. Que no se cansen de soñar con mi Eterno, que no se cansen de soñar. Yo siempre les digo a los muchachos o a las familias que tenemos el privilegio de estar con mi esposa: ¿cómo se ven de aquí a 10 años con mi Eterno? Entonces, una hermosa palabra para que mediten, para que lo ayuden a colocar en práctica sus vidas y para que el Padre sea trayendo libertad a cada uno de nosotros.